Leemos la palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que a muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder leer su palabra, poder compartir esta palabra con cada televidente que nos está viendo. Gracias porque a través de su Espíritu Santo usted estará hablando a cada corazón. Usted estará mostrando esa bendición, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo qué dice la Biblia acerca que si debe un cristiano visitar un médico. La palabra de Dios dice que en cierta ocasión Jesús iba caminando y de repente él llama a Mateo, uno de los discípulos del Señor, que escribe el Evangelio de Mateo. Él dice que era recogedor de impuestos y él lo llama, y luego en la casa se sienta él con los pecadores, dice la Biblia, y los publicanos. Pero había una secta que tenía un problema y eran los fariseos, que ellos siempre andaban viéndole el error a otro. Y cuando lo ven a Jesús sentado con los pecadores y los publicanos en la mesa, entonces ellos le dicen a los discípulos, le dicen, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces, cuando Jesús escucha esto, al oírlo esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así como el pecador necesita de arrepentirse, porque Jesús lo que estaba diciendo, haciendo ver aquí que dice: id y aprended lo que significa misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, aquellas personas que se creían justas, sino a aquellos que sentían la necesidad de Dios en su vida y que a través del arrepentimiento ellos tenían la salvación. Entonces viene Jesús y ejemplifica o pone de ejemplo: así como los enfermos necesitan ir donde un médico, así también el pecador necesita de arrepentimiento. O sea, hay una necesidad. Eso fue lo que Cristo quiso hacer ver, que así cuando una persona está enferma necesita ir donde un médico, no lo digo yo, lo dice Jesús, así también aquella persona que se siente pecadora, o sea, que siente que es un pecador, que necesita de un arrepentimiento y da ese paso, entonces recibe el perdón. Y Jesús dijo: los sanos no necesitan de médico. Y ciertamente una persona que está bien de salud no necesita ir donde un médico porque no tiene problemas de salud.
Asimismo, aquellas personas que se creían justas, que pensaban que no necesitaban de Jesús porque eran justos, pues ellos no se iban a arrepentir. Entonces dice Jesús, y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así como el pecador necesita de un arrepentimiento para tener una buena relación con Dios, asimismo Jesús entonces puso de ejemplo, así como el enfermo necesita ir donde el médico, así también el pecador necesita de un arrepentimiento para tener la salvación o esa relación con Dios. ¿Quién lo dijo esto? Jesús. Quiero leerles algo que encontré por ahí. Jennifer es el nombre de una bebé que murió en 2017 porque sus padres se negaron a llevarla al médico. Sus padres, Sarah Michelle, de 25 años, y su esposo, Travis Michelle, de 22, fueron encontrados culpables de homicidio el pasado 9 de julio. Lo particular de la joven pareja de esposos es que pertenece a una denominación o una secta llamada, no le voy a mencionar el nombre. Para los miembros de esta secta, acudir a un médico es sinónimo de desconfiar de la voluntad de Dios. Y esto que estoy leyendo, no solamente a esta pareja le ha pasado. De repente hay personas creyentes que por negligencia o por la formación que ellos han tenido en su denominación, y de repente una criatura se les enferma, no lo llevan de un médico y se muere. Entonces los acusan de negligencia y tienen problemas. Es por eso que nosotros debemos de aprender a la luz de la palabra. En la Biblia no encontramos que la Biblia prohíba a un creyente ir donde un médico. Ahora, lo que un creyente no puede hacer es poner a un médico antes que Dios. Tenemos que tener la confianza plena en Dios. Cuando una mujer va a dar a luz, necesita de que el médico, si la criatura no va a nacer, pues naturalmente, sino a través de una cirugía, necesita que ese doctor haga esa cirugía. Cuando trae a luz a aquella criatura, y pues, normalmente dice, tuvo por cesárea, ¿verdad? Entonces, nosotros miramos aquí en la palabra de Dios, y comparto este tema, porque a veces lo estoy haciendo con mucho respeto, ¿verdad? Y con mucho amor, porque la intención es enseñar. A veces hay personas que se apegan de que el que va donde un médico es que no tiene fe. Y yo quiero que nosotros miremos a la luz de la palabra lo que la palabra de Dios dice. Entonces Jesús dijo que quienes necesitaban de un médico, ir donde un médico, eran los enfermos. Así como un pecador que reconoce que es un pecador necesita de un arrepentimiento, así también una persona que está enferma necesita de un médico. No lo digo yo, lo digo Jesús. Y yo quiero que estudiemos la palabra, que nosotros verdaderamente conozcamos la palabra de Dios. ¿Se enferman los cristianos? Hay un grupo que he escuchado yo, que ellos no permiten la transfusión, ¿verdad? O sea que en sus miembros no permiten que ellos se hagan una transfusión de sangre. Y prefieren mejor que morirse. Pero eso no es pecado, ¿verdad? Ahora, ¿se enferman los cristianos? Claro que sí. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, miramos en Gálatas capítulo 4, en el versículo 13, Jesús dijo algo. El apóstol Pablo, dijo algo bien interesante, algo que nosotros debemos de conocer. Escuche bien lo que dijo el apóstol Pablo.
en Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, miramos nosotros que el apóstol Pablo está hablando de una enfermedad que él tenía físicamente. Entonces, ¿se enferman los cristianos? Claro que sí. Pablo, miramos nosotros que él relata en el libro de Gálatas 4, 13 y 14, relata de una enfermedad que tenía en su cuerpo, y los Gálatas, aunque él tenía esta enfermedad, no lo rechazaron a él. Está hablando de una enfermedad física. Vuelvo a leer. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, lo dice Pablo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado. A veces cuando un hermano, una hermana se enferma, lo primero que de repente puede pensar, a ver en qué está pecando o le está fallando a Dios. No, hay enfermedades que vienen y no es por pecado. Si nosotros miramos a Job le vino una enfermedad en la piel y no era por pecado. Y miramos aquí al apóstol Pablo que él relata de una enfermedad que tenía en su cuerpo. Entonces, ¿se enferman los cristianos? Claro que nos enfermamos. Somos humanos como cualquiera. La diferencia es que tenemos la confianza puesta en el Señor, y Dios de una u otra manera Él abre puertas. Porque quien da una salida, quien da una solución es el Señor. Quiero leerles en Mateo capítulo 25, en el versículo 36, quien dijo estas palabras fue Jesús. Dice, Mateo 25, versículo 36. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. En cierta ocasión yo conocí a una anciana, nos encontramos, me la presentaron, mire, ella es la hermana tal, ella era El Salvador, la hermana, ella predica. Y luego yo voy a orar al hospital por los enfermos y me la encuentro ahí a ella hospitalizada. Cuando ella me ve, ella como que, le dio como vergüenza o como pena, porque tenemos esa mentalidad a veces de que el cristiano no se debe de enfermar. Entonces, para que ella se sintiera con confianza, le leí este versículo, que no se sintiera penada. Jesús dijo, si Él dice, estuve enfermo y me visitaste, significa que los cristianos se enferman, porque estaba hablando de nosotros. Entonces, significa que los cristianos se enferman, y no es una enfermedad, puede ser una enfermedad que no es por pecado, sino una prueba que de repente ha venido, como dijo el apóstol Pablo, una prueba en mi cuerpo. Entonces no podemos juzgar de repente porque alguna hermana, un hermano se enferma, de que es porque pecó. Bueno, Dios más que nadie conoce las cosas, pero nosotros no podemos juzgar. Lo que tenemos que hacer es ayudar a aquella persona, visitarla, como dijo Jesús. Estuve enfermo y me visitaste. Y esto no está hablando de pastores. Pastores tienen que ir a visitar, o de evangelistas tienen que ir a visitar. No está hablando en general a la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando todos. Entonces, y si usted lee ese versículo, usted se va a dar cuenta que los que no hicieron eso, no cubrieron al desnudo, no dieron comida al hambriento, no dieron agua al sediento, no visitaron al enfermo. Esos que no hagan lo que Jesús dice que tenemos que hacer, van a ser puestos en la izquierda,
y se les llama cabritos por no obedecer o no hacer lo que Jesús quiere que se haga. Entonces, si dice Jesús, estuve enfermo y me visitaste, significa que el cristiano se va a enfermar. El tema que estamos viendo, ¿qué dice la Biblia acerca? ¿Debe el cristiano ir donde el médico o el doctor? Eso es lo que estamos viendo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 29. Otro versículo. Estamos viendo, ¿se enferman los cristianos? Una interrogante. Segunda de Corintios, capítulo 11, en el versículo 29. Dice, lo dijo el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, lo que dice Pablo, ¿quién de ustedes se enferma? ¿Acaso yo no me enfermo? Yo también me enfermo. Está hablando el apóstol Pablo. Hasta un hombre que fue utilizado por el Señor. Un hombre que Dios hizo cosas maravillosas a través de él. Pero era un humano también, como todos nosotros. Entonces él pregunta a la iglesia de Corintios y le dice, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, ustedes se enferman, yo también me enfermo, digo el apóstol Pablo. Entonces, estamos viendo, ¿se enferman los cristianos? Claro que sí. Ahora, cuando estamos enfermos, ¿debemos acudir a la medicina o al médico? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Porque de repente la persona, cuando ve a un creyente que va donde el doctor, lo primero que dice o piensa, no tiene fe. Pero nosotros debemos de aprender cómo funcionan las cosas en el Señor. Recuerde que respetamos la voluntad de Dios. Un ejemplo, cuando yo voy a orar por una persona, ¿verdad? Por sanidad, yo le digo a Dios que si es la voluntad de Él, que lo sane. Y Dios ha hecho la obra en algunas personas, ¿verdad? Quien hace la obra es el Señor, no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos enfermos, debemos de acudir a la medicina. Miremos en Segunda de Reyes, capítulo 20, en el versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Qué importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra del Señor. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta de todo lo que el Señor nos dice a la luz de su palabra. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías,
tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Ahora, la palabra de Dios dice, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Entonces, si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios que Isaías le dijo que tomaran masa de higos, no sé, de una planta, ¿verdad? Higos era una planta, y que la pusiesen en la llaga de Ezequías. El primer día iba a haber la mejoría, luego iba a ir mejorando, y al tercer día él iba a ir a la casa de Jehová a darle gracias al Señor. Entonces dice, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y comienza a decir Dios, ¿verdad?, lo que le iba a dar a él. Y Ezequías había dicho a Isaías en el versículo 8, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondiendo Isaías, esta señal tendrá Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás. O sea, en otras palabras, si nosotros miramos el reloj, nunca un reloj usted lo va a ver que va marcando para atrás la hora, si no es para adelante, ¿verdad? Ahora, Ezequías pidió una prueba que él iba, pidiendo una prueba de la palabra que Isaías le había dado, que sí iba a sanar. ¿Cuál era la prueba? Entonces la prueba es que el reloj iba a retroceder, en otras palabras, para atrás. Era una señal. O sea, como que estamos en mediodía y de repente, en lugar de seguir el día, regresa para atrás el día. Y eso solo Dios lo puede hacer. Ahora, lo que queremos ver aquí es que Isaías le dice que pusieran, ¿quién lo dijo? Isaías, el profeta Isaías, que pusieran masa de higos, o sea, una planta en la llaga de Ezequías. Entonces, la interrogante, cuando estamos enfermos, debemos de acudir a la medicina. Aquí lo miramos en la palabra del Señor. Cierto, Dios le dio una palabra a Ezequías que le iba a sanar. Pero ahora nosotros miramos que no solamente le dieron la palabra, sino usaron algo como un medicamento, vamos a decirlo así, ¿verdad? Normalmente todas las medicinas vienen de las plantas, ¿verdad? O sea, las farmacéuticas son las que se han encargado después de hacer los medicamentos, pero todo viene de plantas, de la misma tierra, porque lo necesitamos nosotros. Miren cómo Dios dejó todo. Es que Dios la sabiduría de Dios es incalculable. Imagínense, nosotros, como somos de la tierra, necesitamos nutrirnos de la tierra. Necesitamos hierro, necesitamos potasio, necesitamos vitamina B, vitamina D, vitamina K. Todas las vitaminas, o sea, nuestro cuerpo necesita para mantenerse en buen estado. Porque cuando nos falta algo, entonces ¿qué sucede? Ya nosotros sentimos problemas de salud. Cuando hay una mala alimentación, vamos a poner ejemplo, una persona va donde el doctor y encuentran anemia en ella. Lo primero que dice el médico, usted se está alimentando bien. Usted tiene una mala alimentación. Usted no está comiendo lo que debe de comer. ¿Por qué, doctor? Porque usted aparece con una anemia y debe de alimentarse. Vamos a ponerle unas vitaminas, complejo B,
ejemplo, ¿por qué? Porque usted peligra en que le dé un cáncer en la sangre. Ahora, ¿por qué? Porque la persona no tiene una alimentación balanceada. Y nosotros necesitamos eso, nuestro cuerpo lo pide a gritos. Porque es que nosotros comemos huevos, carne, pan, todo lo necesario para nuestro cuerpo, porque ahí vienen los nutrientes para nuestro cuerpo. ¿Y de dónde vienen esos nutrientes? Vienen de la tierra. Imagínense ustedes que todos nosotros, tuviéramos que comer tierra para poder absorber los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Necesita hierro, necesita calcio. ¿Y dónde viene? De la tierra. Ahora, vino Dios y dejó procesos. ¿Cómo así? El campesino va, siembra la papa. Nació esa planta, hecho los frutos, entonces el campesino lo lleva al mercado, lo compramos y lo comemos. Entonces, lo que esa papa absorbió de la tierra, eso es lo que nosotros estamos comiendo. La zanahoria, todo. Un ejemplo, comemos carne. La vaca, ¿qué come la vaca? Pasto, ¿verdad? Ahora, miramos esa vaca gorda, bien bonita, y luego pues nos estamos tomando la leche de esa vaca. ¿Y dónde viene esa leche? De lo que la vaca está comiendo. ¿De dónde viene el queso? De donde la vaca, lo que la vaca está comiendo. La mantequilla, ¿dónde viene? De lo que la vaca está comiendo. Pasto. ¿Y de dónde viene el pasto? De la tierra. Entonces miren cómo Dios dejó esos procesos, porque si no, entonces nosotros nos comeríamos toda la tierra. Si comiéramos nos tocara comer tierra para tomar los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Luego entonces ya quiero carne, voy a comprar carne. Entonces vino el que destaza. La vaca está bonita, la cuidó, la mantuvo en el pasto, ¿verdad? Está gorda, ahora va al destazo. Luego entonces vamos nosotros a la carnicería y compramos esa carne y la comemos. Pero ¿por qué la vaca estaba gorda? Porque estaba comiendo zacate, ¿verdad? Estaba bien cuidada. Entonces ella estaba tomando los nutrientes de lo que ella comía y eso nosotros lo tomamos. Así Dios dejó las cosas. Entonces, nosotros miramos en la palabra de Dios aquí cuando Ezequías se enfermó. Dios le da una palabra que lo va a sanar al tercer día. O sea, cuando normalmente alguien va enfermo, vamos a poner un ejemplo de un doctor, va con, no sé, un dolor o algo. Poco a poco él va viendo la mejoría, de repente el dolor va desapareciendo, pusieron una inyección para el dolor. O de repente va bien débil, le pusieron una inyección, una vitamina para que se recupere. Pero es poco a poco, el medicamento no es de un solo, que nosotros sino es lentamente. Y va viendo la mejoría de la persona. Entonces pusieron masa de higos en el pie de Ezequías y se sanó. No solamente fue la palabra de Dios, que Dios le dijo que lo iba a sanar. Dios tiene su manera de hacer las cosas. Él es el que hace las cosas. Ahora, lo que estamos viendo, cuando estamos enfermos debemos acudir a la medicina. Es lo que estamos viendo. Ahora, en cierta ocasión, entonces nosotros miramos, Dios utilizó este tratamiento médico para traer sanidad a Ezequías. Dios puede, a menudo lo hace, traer sanidad a través de los tratamientos. Ahora, la confianza en Dios es importante. En cierta ocasión vino a una persona. Le había dicho el médico que le iba a cortar el pie porque tenía una úlcera cancerosa. Y entonces le dijo, vamos a tener que cortarle el pie porque... Entonces, vamos a orar por esta persona ahí en el centro médico.
Y entonces me dice que dice el doctor que me van a cortar el pie. Y le dije yo, confía en Dios, que eso no va a suceder. Sí, porque dice que esto que tengo es una úlcera cancerosa. Entonces, y como ahí era caro, ¿verdad? O sea, el centro médico era caro, entonces los gastos para la familia eran demasiados. Entonces, lo que hicieron fue remitirlo, o sea, enviarlo al hospital de aquí de San Marcos, de urgencia. Entonces me llama, bueno, solo llega al hospital de aquí de San Marcos, inmediatamente la mandan para San Pedro, grave, porque supuestamente era grave la situación. Pero qué importante es poner la confianza en Dios. O sea, yo sé, la medicina Dios la ha permitido, o ha permitido que los médicos tengan conocimiento, pero si alguien pone la confianza en un médico, Dios pudiera permitir que el médico cometa un error como humano, y es ahí donde la persona queda desilusionado a veces de la medicina. Entonces, pero cuando ponemos la confianza en Dios, yo sé, los médicos, hay personas que se han especializado de una manera tan tremenda, ¿verdad? Maravillosa, que un conocimiento que ellos tienen, ¿verdad? Ahora, esta persona que estoy hablando, inmediatamente y cuando llega al hospital, la remiten para San Pedro Sula, grave la situación. Y lo que había llegado al hospital, o sea, con los papeles que había llegado, era que era una úlcera y que era grave la situación. Me llama una hija y me dice, pastor, ore por mi mamá, mire que la mandan para San Pedro Sula porque va grave. Y le dije, confiemos en Dios, y la llamé a ella también, iba en la ambulancia, le dije, mire, vaya confiando en Dios que todo está bien, que no es eso, tenga la fe en Dios. Cuando llega ya a San Pedro Sula, el hospital que la remitía, entonces, ya cuando el médico la va a examinar y dice, y ella dice, ¿por qué la mandan? Ya viene la enfermera y le presenta el expediente y ya, queda viendo. Y la revisa ella. Y le dice, usted no tiene nada, le dice. A ustedes no les gusta, la mandan acá. Solo llegó a pasear y luego regresó. Pero supuestamente en el dictamen era que era una úlcera cancerosa y que era grave la situación y que había que quitarle el pie porque, pues imagínense una enfermedad de esas. Pero cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, nosotros vamos a ver el poder de Dios manifestarse. O sea, Dios hace las cosas a su manera. Dios es el que se encarga de hacer las cosas. Entonces Dios puede usar un tratamiento, no sé, puede usar las manos de un médico. Ahora, ¿dónde quiero llegar? Cuando Dios hace la obra en esta persona, entonces viene un familiar de esta persona, me dice, pastor, fíjese que yo conozco a una persona que le están comprando buenos medicamentos y no le llegan. Y le dije yo, qué importante es poner la confianza en Dios, la fe en Dios. ¿Por qué? Porque lo que no puede hacer la medicina, lo puede hacer el Señor. Sí, me dijo esta persona, porque mire, esta persona más grave va y le compran los mejores medicamentos. A veces las personas ponen la confianza en la medicina y dejan de confiar en Dios. No quiero que usted malinterprete las cosas, pero es necesario mantener esa confianza en el Señor. Dice la Biblia, en cierta ocasión el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo, y vamos a verlo en 1 Timoteo 5:23. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Estamos viendo, cuando estamos enfermos, ¿debemos acudir a la medicina? Dice 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 23. Escuche lo que dice la palabra de Dios.
ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, porque en aquel entonces, como medicamento se usaba el aceite, el vino o alcohol, vamos a decirlo así, ¿verdad? Para sanar. Y aquí el apóstol Pablo está recomendando a Timoteo que tome vino por la enfermedad que él tiene. En cierta ocasión, yo llegué donde una familia y ellos tenían una botella, ¿verdad? En aquel entonces yo, no sé, cuando uno no ha tenido el conocimiento correcto, de repente puede tender a pensar mal. Tenía una botella de vino y él le había depositado unas plantas, no sé, como le habían dicho que hiciera eso, pero una enfermedad que tenía. Yo llego a visitarla, me dice, pastor, mire que yo tengo esta, y comencé a hablar. Yo la ignoré. Ahora, cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta de esto. Y la ignoré porque dijo, ¿cómo es que la hermana está usando este vino? Ahora, le dice el apóstol Pablo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Quién? Timoteo. Entonces el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo como medicamento que se medicara tomando un poco vino para la enfermedad de su estómago. Para enfrentar la enfermedad debemos de usar la ciencia médica, pero reconociendo que todo depende de Dios, ¿verdad? Para enfrentar la enfermedad debemos usar la ciencia médica, pero reconociendo que todo depende de Dios. La ciencia se ha intensificado porque Dios así lo ha permitido. Él profetizó. Proverbios capítulo 22, en el versículo 12 dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Prevaricadores es aquella persona que se compromete a hacer algo y no lo hace, ¿verdad? Es el que no cumple con alguna función. En este caso, Dios dice que los ojos de Jehová velan, están viendo por la ciencia. Velar es estar mirando que las cosas vayan bien. Y está hablando de la ciencia. Y nosotros miramos la ciencia médica, cómo se ha desarrollado. Entonces, para enfrentar la enfermedad debemos usar la ciencia médica, pero reconociendo que todo depende de Dios. Aunque la ciencia y el dinero son elementos muy importantes, siempre tenemos que tener la confianza en Dios. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Vuelvo a leer. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. O sea, en cierta ocasión nos llama a alguien llorando. Por eso es que cuando un médico se especializa, él es una bendición. ¿Por qué? Porque ha desarrollado ese conocimiento. Viene alguien y nos llama llorando, que el médico le había dicho que no había solución a su problema de enfermedad. O sea, desesperada la persona. Porque imagínense, ¿verdad? Que alguien vaya donde un médico, la esperanza de esta persona es que el médico, pues le dé esperanza, que hay solución a su problema.
Pero no fue así en ese momento para esta persona. Entonces nos llama llorando que el médico le había dicho que ya no había solución a su problema. Y entonces le hicimos ver, no te preocupes o no se preocupe, porque hay personas que son especialistas. Y esas personas que se han especializado en esa rama tienen la capacidad de resolverle el problema a aquella persona que le han dicho que no, ya no hay solución. ¿Por qué? Porque ellos se han especializado en esa rama, en esa área. Pasó los días y de repente esa persona andaba por cierto lugar que no andaba haciendo lo que se le dio la oportunidad en ese momento de la solución de su problema de salud. Andaba acompañando a otra persona y de repente se encuentra con un médico, un doctor especialista en el área que ella tenía el problema. Y le dice el doctor, no, yo te soluciono ese problema y quedas bien. Pero a ella le habían dicho que no había solución. Y es ahí donde se cumple la palabra. Miren, la Biblia dice que el dinero es escudo, que la ciencia es escudo. ¿Cómo así? Dice la Biblia que la fe es escudo para mí, me protege. La fe me protege de los dardos que el enemigo me manda con la intención de dañarme. La ciencia me protege de los dardos, o sea, la enfermedad, vamos a decir, que viene. Ahora, claro, no es que somos eternos en esta vida. Porque tarde o temprano el ser humano va a morir. ¿Por qué? Porque nuestros órganos llegan un momento que ya no dan más. Porque nosotros somos como, casi vamos a poner un ejemplo, como una máquina. La máquina, usted compra algo, usted la ve nueva, qué bonito funciona, pero cuando ya una parte de la máquina comenzó a fallar, se dañó la máquina. Hay que comprar lo que se dañó de ese aparato. Así lo mismo sucede en nosotros. Nuestros miembros cada año están funcionando y van pasando el tiempo y de repente llega un momento donde nuestros órganos dieron lo que dieron ya, porque somos materia. Entonces, la ciencia es escudo. O sea, la persona cuando acude a la ciencia se va a beneficiar. Así como el dinero dice que es escudo, porque qué bonito es que una persona, ¿verdad?, tenga el dinero para solucionar las cosas. Fíjese, fulana de tal que se dio, sí, y usted sabe que cuenta con la cantidad de dinero. Qué bonito es, ¿verdad? Así lo mismo, como el dinero es escudo, o sea, se pueden beneficiar las personas del dinero, se pueden ayudar con el dinero. Así lo mismo con la ciencia. Ahora, dice aquí algo bien interesante, dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. O sea, la persona que tiene sabiduría aporta esencialmente para las necesidades de otra persona. Miren, en esta vida lo que se busca es dar soluciones a los problemas. Voy a poner un ejemplo. Una persona necesita una lavadora, va a la tienda y la compra. El que la creó con la finalidad de solucionarle ese problema a esa persona. Lo mismo, alguien necesita una refrigeradora para guardar sus productos, para mantenerlos congelados. Se va a la tienda, compra la refrigeradora. El que la creó con una finalidad. O sea, la idea, la sabiduría, la inteligencia de esa persona, entonces soluciona los problemas de aquella persona que la necesita. Lo mismo, la persona está enferma, tiene problemas de salud, está enferma. Entonces va donde el médico y el médico le da la solución. Ahora, aprendamos eso.
que aunque la ciencia y el dinero son elementos muy importantes, siempre tenemos que tener la confianza en Dios. Porque cuando una persona tiene los recursos necesarios, ¿verdad? Las personas se sienten de que ella puede comprar aquello que necesita. Pero recordemos que el dinero no compra todo. El dinero no compra la salud, ¿verdad? Puede comprar el medicamento, pero solo Dios para que ese medicamento funcione. El dinero no compra la vida. O sea, alguien va a un hospital, en el hospital no le van a vender la vida, o va a ir a la farmacia a comprar 10 años de vida, no lo va a encontrar. Quien provee eso es Dios. Dios es el que da la vida. Y es por eso que, aunque la ciencia y el dinero son elementos muy importantes para nosotros, nuestra confianza debe de estar puesta en Dios, porque Él es el que da la salud, el que provee la vida, el que nos ha dado un cuerpo, y si Él ha tenido el poder para darnos un cuerpo, tiene el poder para proveernos lo que ese cuerpo necesita. Pero volvemos a recalcar, o sea, el cuerpo va a llegar a un momento donde ya no da más. ¿Por qué? Por causa del pecado. Recuerda que el pecado es que ha venido a afectarnos a nosotros mismos. O sea, hoy tenemos que morir por causa de ese pecado que Adán cometió, y eso pues lo traemos por naturaleza. Entonces, desde que nacemos morimos, o sea, va un proceso donde vamos acercándose a la muerte desde que pues nacemos. Porque nadie es eterno en esta vida. Pero mientras vivimos, Dios pone los recursos, los medios para que nosotros podamos solucionar los problemas. Entonces dice aquí, porque escude la ciencia y escude el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. A través del conocimiento, cuántas cosas, cuántos problemas no se resuelven. A través del conocimiento. Problemas de salud, a través del conocimiento. Tenemos que comprender que quien tiene la última palabra no son los médicos ni la ciencia, sino nuestro Dios. Ahora, la medicina hace su parte, los médicos de buena intención hacen su parte, pero quien tiene la última palabra es Dios, y debemos de poner nuestra confianza en Dios, porque si usted pone su confianza en el médico, él es un humano y se puede equivocar, puede cometer un error. Escuché un testimonio de un cirujano. Él estaba haciendo una operación y de repente él cortó en aquella persona, la operación que estaba haciendo, él cortó algo que no tenía que tocar, pero tuvo la equivocación y aquella persona se estaba desangrando. Entonces vienen los que estaban con él haciendo la cirugía, la enfermera y los demás, le dicen a él: vamos a caer presos, nos van a meter presos si esta mujer muere. Y entonces viene él y para darles confianza le dice a ellos, ¿verdad? Queden tranquilos, yo sé lo que estoy haciendo, pero él sabía el error que había cometido. Y aquella persona se estaba muriendo. Entonces el temor de ellos que los iban a acusar de negligencia. Iba a ser procesado. En ese momento, y él era una persona incrédula, pero el miedo, o sea, él sabía el error que había cometido con aquel paciente que estaba haciendo la cirugía. Entonces él mira que aquel paciente se está muriendo. Y entonces le dice a Dios en ese momento: si verdaderamente vives, te pido que no dejes morir a esta persona. Y si esta persona no se muere, yo te voy a servir. Pero era una persona incrédula él. Pero la misma situación en que se encontraba,
O sea, es la misericordia del Señor que da oportunidades. Y de esa manera, o sea, la persona no se murió y entonces él fue y pues cumplió con lo que él había prometido a Dios. Entonces él dijo, verdaderamente Dios existe, porque oyó mi petición. ¿Y cuál fue la petición que le hizo? Que no dejara morir a esa mujer, porque si se moría esa mujer, o sea, inmediatamente el pensamiento de ellos que les iban a hacer un proceso. Y así fue como él llegó al Señor. Entonces Dios puede permitir que un médico se equivoque cuando la persona pone la confianza en el Señor. Le voy a contar un testimonio. Alguien que mes a mes estaba chequeando donde el médico. Y entonces una vez él pasa frente a la iglesia y dice, esas personas que no tienen otra cosa que hacer, ¿será que no tienen otras cosas que hacer, que están ahí perdiendo el tiempo en la iglesia? Le dijo a una hermana y le dice, tenga cuidado lo que dice, mire, la Biblia dice, y comenzó a decirle a ella, y le dijo, no, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres, le dijo. Entonces le dijo ella, tenga cuidado con lo que dice. Esa persona, cuando va donde el médico le detecta cáncer avanzado. Después que pasó eso, le detectó cáncer avanzado. Pero todos los meses estaba chequeando donde el doctor, porque el doctor no había detectado eso. Y la persona se murió. Cuando nosotros hacemos a un lado a Dios, que es el que tiene control de todas las cosas, el que tiene dominio sobre todas las cosas, estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Tenemos que comprender que quien tiene la última palabra no son los médicos, sino es Dios. El doctor dice, yo recuerdo, en cierta ocasión, un médico hizo una operación a una persona, le puso unos clavos, ¿verdad? Y fue una quebradura, una operación que el mismo doctor se quedó asustado. Cuando aquel paciente llega, el primer mes llega caminando. Entonces el médico le dice, hace un año te operé, le dijo. No, doctor, le dijo, el mes pasado. El mes pasado, muchacho, y andas caminando. ¿Sí? Si todas las operaciones fueran así, yo quedara tan maravilloso. Ese fue Dios que hizo el milagro, le dijo el doctor. Porque para que andes caminando y tenés un mes, eso fue Dios, le dice. Que todas las operaciones quedaran así. Fuera de bendición, dijo él. O sea, el mismo médico, ¿verdad?, se da cuenta cuando él reconoce verdaderamente que hay un ser superior, de que Dios es el que hace todo. Bueno, nos vamos a quedar aquí con este tema. El tema ¿qué dice la Biblia acerca de que debe el cristiano ir donde el doctor o donde el médico? Estamos viendo la luz de la palabra. Y hay un versículo donde vamos a ir aprendiendo más y más.